que presiona la salida de Benedicto XVI. Sí. Bueno, el Papa Benedicto XVI, siendo cardenal Ratzinger, fue el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ¿no? O sea, el Papa Juan Pablo II tuvo todo su pontificado un secretario personal que entró con él, llegó con él al Vaticano, ya era su secretario personal en Polonia, era su monaguillo cuando este señor era en esa época un jovencito, etcétera, que es don Estanislao Chivis, ¿no? Hoy día cardenal de Cracovia, la sede que tuvo Wojtyła antes de ser Juan Pablo II. El cardenal Ratzinger era entonces el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, sin duda uno de los principales colaboradores de Juan Pablo II a lo largo de prácticamente todo su pontificado, ¿no? El Papa XVI, a su vez, ha tenido un solo secretario personal, Monseñor George, que ya pocos meses atrás él lo elevó a la categoría de arzobispo, lo ordenó obispo y lo hizo su prefecto de la Casa Pontificia, cargo que de momento todavía mantiene, aunque sigue siendo secretario personal de nuestro Papa Emérito y está con él en Castel Gandolfo por el momento, y luego se ha dicho ya que vivirá con él en el monasterio que es en el Vaticano, ¿no? Luego, quien ha colaborado más cercanamente con el Papa Benedicto XVI es el cardenal Bertone, ¿no? Cardenal Bertone, salesiano, ¿no? Que ha sido el secretario de Estado. Se dice sin duda que ha sido la persona más cercana al Papa, porque también ya había trabajado con él en la Congregación para la Doctrina de la Fe, ¿no? Y yo, el cardenal Bertone, pues ha hecho una labor. Él no era de la Academia Eclesiástica, o sea, para entendernos, no era la escuela diplomática de la Santa Sede, de la cual por lo general proviene la mayoría de los que trabajan en la Secretaría de Estado, pero ha dado un toque bastante pastoral también al pontificado del Papa Benedicto XVI. Y luego está este mayordomo de triste memoria, ¿no? Que en realidad era el mayordomo privado, el asistente privado en el apartamento papal, que es el que ha abusado de la confianza que se le otorgó, robando estos documentos y filtrándolos, ¿no? Y esos documentos, muchos dicen, fue esto, fue aquello. Yo le pediría, si nos dice una persona autorizada, ¿qué tipo de documentos, qué tipo de contenido tenía? Sí, bueno, en realidad había distintos tipos de documentos, muchos de ellos se han filtrado, una gran mayoría, bueno, no una gran mayoría, un gran número se han publicado en un volumen que ha circulado en Italia, en las librerías, etcétera, etcétera. En general eran cartas que se dirigían al Papa, cartas confidenciales. Ahora, ¿qué temas abordaban? Sí, diversos temas, o sea, diversos temas. Lo que llama la atención, fíjese que es que al Papa Benedicto XVI y en general a la Iglesia, a la jerarquía, se nos acusa de intolerantes, que la Iglesia es piramidal, que no hay diálogo, etcétera, etcétera. Sin embargo, estos documentos ponen en claro todo lo contrario. Un cardenal que le escribe al Papa, dándole su opinión sobre alguna realidad eclesiástica, un movimiento de la Iglesia, una opinión distinta a la del Papa, o un arzobispo que le escribe haciéndole presente sus preocupaciones por la forma como se puede estar llevando el Banco del Vaticano, por ejemplo, ¿no? O sea, justamente estos documentos ponen de manifiesto que la Iglesia es todo lo contrario de esa institución cerrada, vertical, y que el Papa era casi una reencarnación del Tribunal de la Inquisición, ¿no? Y luego de esa falta que ha cometido el secretario, ¿sigue siendo aún su acompañante, su brazo derecho, sí, o ha sido retirado, sancionado? Sí. Bueno, ya sabemos que en esto el Papa Benedicto XVI también tuvo una gestión impecable, porque en esto actuó con una gran sabiduría. Dice, bueno, aquí se ha cometido un delito dentro del Vaticano, el Vaticano es un Estado, hay que seguir conforme a las normas del Estado Vaticano. Se hizo un proceso, ¿no es cierto?, y al final se le encontró culpable, porque encontraron miles de documentos en su departamento, entre ellos un cheque que le habían regalado al Papa para las obras de caridad, etcétera, y que este señor se lo había llevado, ¿no? Entonces, se sigue el proceso, se le condena, ciertamente la condena fue bastante benévola, porque fue solamente un año, ¿no? Pero ¿qué hace el Papa? Dice, muy bien, ya hemos hecho justicia, esto es la justicia que se tiene que hacer en todo ordenamiento jurídico humano, muy bien. Y a las pocas semanas va y personalmente el Papa le levanta, le da el indulto, ¿no? Como hoy día se pide aquí en Perú para otras personas, pues el Papa le da este indulto, ¿no? Es decir, lo perdona de corazón. Y entonces
él está trabajando ahora, fíjense curiosamente, en otra institución de, digamos, de la Iglesia Católica, pero ya no dentro del Vaticano ni con acceso a documentación confidencial, ¿no? Monseñor, tenemos que ir a un corte comercial, o sea que le pido una disculpa y con ustedes, amigos televidentes, en unos instantes estoy con ustedes. Gracias. Amigos televidentes, nuevamente con ustedes en compañía de Monseñor Javier del Río Alba, arzobispo de Arequipa, con quien estamos hablando de un tema que creo que es trascendente no solo para Arequipa, sino para el mundo entero. Monseñor, con el alejamiento de Benedicto XVI de ser sumo pontífice de la Iglesia, ¿usted cómo avisora con estos cambios que se vienen dando la situación del mundo? ¿Va la salida de Benedicto XVI, incluido el rayo en el Vaticano, cree usted que está marcando un hito en la historia de la humanidad, o cuando menos en la historia de los creyentes de la Iglesia? Yo creo que la historia misma está marcando su propio hito, ¿no? Estamos en un tiempo sin duda difícil, ¿no? Un tiempo de un secularismo muy fuerte, una pérdida de sentido de lo sagrado en general, que se va extendiendo en la Europa occidental y en la América del Norte, y que ya va llegando también a la América del Sur. Es un proceso de pérdida de sentido de lo sagrado, un proceso de descristianización y una crisis de fe, sin duda, ¿no? Entonces, esto marca, y yo creo que va a marcar la realidad de la humanidad, por lo menos de Occidente, durante un tiempo más o menos prolongado, ¿no? Por otro lado, sin embargo, la misma Iglesia Católica va floreciendo en el Asia, vuelve a florecer en el África, donde floreció los primeros siglos y después desapareció, ¿no? Contrariamente a lo que se podría creer, según las estadísticas que nosotros manejamos, la Iglesia Católica en los últimos 20 años no ha disminuido, ha aumentado. En términos proporcionales al aumento de la población, la Iglesia ha aumentado poquito, un 1% nada más, pero no ha disminuido. Lo que pasa es que sobre todo se está dando en estos otros países, en estos continentes que le he dicho antes, ¿no? Claro que ese poquito, ese 1% significan 10 millones de Son personas. millones, claro. Sí, sí. Pero yo creo que en Occidente, sobre todo, estamos ya sufriendo, el hemisferio norte está sufriendo las consecuencias de alejarse de Dios, ¿no? Si uno ve cómo está viviendo la gente en tantos países, los llamados países nórdicos, lo que está pasando en España. En estos días estaba reunido con un ejecutivo español, me decía, realmente la situación de España es lamentable, se está perdiendo toda una generación. La crisis económica, ¿no? Todos esos llamados bonos basura que se vendieron con tanta facilidad en Estados Unidos y que han ocasionado también una crisis que en Estados Unidos no hay manera de remontarla. Todo esto son consecuencias. Cuando el hombre se aleja de Dios, entonces necesita pedirle la vida a alguien, y entonces por lo general se le pide pues eso, al dinero, al bienestar, al placer, etcétera, etcétera. Entonces toda esta cultura hedonista, egoísta, individualista está sin duda haciendo mucho daño a la sociedad en Europa, en América del Norte, y comienza a entrar aquí en América del Sur, y esto que creo que nosotros tenemos que estar muy atentos,
y en nuestras casas, en las familias, sobre todo tener mucho cuidado de proteger a nuestros hijos, ¿no? Para que no se contaminen por esos residuos espirituales tóxicos, le llamaba Benedicto XVI, residuos espirituales tóxicos que exporta el llamado primer mundo a nuestros países. Ahora, monseñor, ahora que usted nos está hablando de que puede haber un cambio, un hito en la historia, muchas mujeres tenemos la curiosidad, que siempre la conversamos, que por qué nosotras no podemos ser sacerdotisas, papas, ¿por qué nos excluyen en buena cuenta? Muy bien, muy buena pregunta, Belén, porque ciertamente sé que muchas se la hacen, no solamente mujeres, también hombres dicen eso, ¿no? Entonces, ahí creo que hay que partir, digamos, de la base. En la Iglesia, nosotros consideramos que todo cristiano está llamado a brindar un servicio, ¿no? Es decir, la Iglesia es una servidora de Dios. La Iglesia está al servicio de la humanidad por encargo de Dios. Entonces, no consideramos que el ser sacerdote sea más que el ser laico, por ejemplo, ¿no? Y entonces, por un lado, no se trata de exclusión de una dignidad, porque el ser sacerdote, para nosotros ser obispo, no es una dignidad, es un servicio, por un lado. Por otro lado, nosotros somos conscientes que nosotros no somos los dueños de la Iglesia, nosotros hemos recibido una palabra y unas formas de hacer, las hemos recibido de Cristo. Y Cristo no eligió entre los apóstoles, que es donde se inicia, digamos así, el sacramento del orden, no eligió mujeres, lo que no significa que las excluyó de la misión, todo lo contrario. Junto con los apóstoles estaban las mujeres. Siempre los evangelios nos dice que junto con los apóstoles estaban las santas mujeres. Es más, la persona que más prerrogativas ha tenido en toda la existencia de la humanidad no ha sido un hombre, no es San Pedro, es María, una mujer. Y entonces la Iglesia, al mismo tiempo que, digamos, reserva para los varones ciertos servicios, también reserva para las mujeres otros. Y el Papa Juan Pablo II, ¿cuánto habló del genio femenino? ¿Cuánto habló el Papa Juan Pablo II de la importancia de la mujer? Por ejemplo, en la formación de los sacerdotes, en la formación de los seminarios, la Santa Sede, que nos da las pautas, y es tan importante la presencia femenina en el seminario. La mujer tiene una tarea muy grande también en la familia católica, ¿no? Que es, la mujer es la que custodia la fe en la familia, es la primera que inicia en la fe a los hijos. Yo personalmente creo que eso vale igual, otra vez más incluso, que ser sacerdote. El formar a una criatura, la formación de una criatura, sobre todo, se plasma a través de las manos de la madre, ¿no? Y entonces, así como los hombres no tenemos que sentirnos excluidos por no poder salir embarazados, ¿no es cierto? Debemos protestar, también hay que pedirle al Papa. Un gran privilegio de una mujer poder llevar la vida en su seno, es decir, una cosa bellísima, ¿no? Y entonces yo creo que eso es lo que se llama la distribución de servicios, ¿no es así? Hace un momentito usted mencionó, monseñor, de que no había importancia entre un sacerdote y un laico. Y hace un rato, detrás de cámaras, usted nos contaba de que ahora, bueno, no sé cómo es, un laico puede llegar a ser papa. Sí, ¿Cómo es eso? Pues papa puede ser cualquier cristiano célibe. Lo único, digamos así, que se pide es que sea célibe, o sea, que no esté casado, ¿no? Y esto desde prácticamente los orígenes de la Iglesia. De hecho, hay en la historia de la Iglesia, hay papas que eran laicos y que fueron elegidos, algunos eran monjes, por ejemplo, que no querían ser papas, además, es interesantísimo conocer la historia de la Iglesia, ¿no? Y que fueron elegidos y que al final pues se les ordena obispos, y ya siendo ordenado obispo ya puede ser papa, ¿no? Ya queda como papa. Monseñor, dentro de estas nuevas corrientes, porque yo veo el oleaje un poco fuerte en estos días, ¿no? Hasta la fumata blanca. Usted ha señalado algo que es importante, la enorme apoyo de las mujeres hacia la Iglesia, pero ahí da pie a reforzar tal vez la opinión de muchas personas, que es lo que vengo escuchando, cuando dicen que los apóstoles eran hombres de pueblo y que eran hombres casados. Entonces dicen, ¿por qué si los que acompañaron codo a Cristo eran casados, por qué a la actualidad
no pueden serlo, y quizás eso traiga la disminución de estos serios cargos que se les han hecho a algunos sacerdotes, como es la pedofilia, o tener hijos, o tantas cosas feas, ¿no? Sí, entonces, sí, creo que hay dos aspectos. Primero, digamos así, la pedofilia científicamente está demostrado que no está vinculada al celibato. La pedofilia es un problema psiquiátrico, ¿no?, que se presenta tanto en célibes como en hombres casados, ¿no? Y no solamente célibes sacerdotes, también célibes laicos que podrían, perdóname la palabra, ir a un prostíbulo o tener relaciones con una mujer en la calle, pero es un problema psiquiátrico que los lleva a hacer estas cosas con los niños, por supuesto. Y es que, perdóneme la interrupción, monseñor, muchas veces nosotros olvidamos, en especial el Papa, que es un ser humano. Eso justo yo le quería preguntar, monseñor. Un sacerdote, un papa, ¿cómo lo podríamos denominar científicamente?